bloquear esta situación por el bien de España. Pues muchas gracias, María. No sabemos si lo que dice Gabriel Rufián en este caso, bueno, pues al al PSOE tenía que haber sido quien se lo preguntáramos. Antonio González Terol, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, pues es el PSOE al que hay que preguntarle, ¿no? Si no está satisfecho solo con la crisis económica, parece que nos aboca a una crisis institucional sin precedentes, que es no tener presidente efectivo desde hace 300 días, no tener gobierno y no poder avanzar en ese sentido, ¿no? Seguramente no votaremos en Navidad. Bueno, lo que sabemos hoy es que tenemos que votar esta tarde y que parece que previsiblemente el resultado va a volver a ser 170-180. A partir de ahí lo que pase lo tendremos que decidir entre todos de aquí a final de octubre, ¿no? Si el voto fuera secreto, ¿sería otro el resultado? Yo creo que lo que se respira en los pasillos del Congreso es que incluso cuando veías las caras y las intervenciones de Pedro Sánchez y los no aplausos de parte de los diputados del Partido Socialista, es que hay dos almas en el Partido Socialista: los socialistas responsables y Pedro Sánchez y algunos de su equipo que mantienen en un no incomprensible a este Partido Socialista, que ha tenido responsabilidades de gobierno y que creo que debería estar a la altura de las circunstancias. Realmente, buenos días, tardes, diputado. Realmente yo, el discurso de Pedro Sánchez creo que fue, porque además lo hemos controlado mucho los periodistas, el tema de los aplausos, fue el más aplaudido de todos los que ha hecho él, que tampoco han sido muchos porque no lleva mucho tiempo en la Secretaría General, en la tribuna de oradores. Con lo cual, respecto a las dos almas del PSOE, sí lo comparto, pero no creo que las diferencias estén tanto en el grupo parlamentario como en los territorios. En eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que en el grupo parlamentario tiene gente como Barreda, que ha dicho lo que ha dicho y lo tiene de diputado. Yo te preguntaría si aplaudió. Tenemos a Madina, tenemos a Cipria Ciscar, tenemos una serie de personas que han aplaudido y han hecho declaraciones en un sentido o en otro. Pero fijaros qué irresponsabilidad. El Partido Socialista, en lugar de sentarse y decir voy a condicionar una legislatura más o menos breve a la posibilidad de poder cerrar una serie de acuerdos sobre un programa de 150 puntos que ha cerrado Partido Popular y Ciudadanos, de los cuales 100 puntos, 2/3 del programa, fue exactamente lo mismo que firmó Partido Socialista con Ciudadanos. Es decir, nadie le pide al Partido Socialista que sea un entusiasta ni de Mariano Rajoy ni del Partido Popular. Se le pide la posibilidad de que haya un gobierno que eche a andar y que sea con una mayoría parlamentaria que no va a estar en el Partido Popular, que haya un Parlamento que controle, que legisle, como ocurre en la Comunidad de Madrid, y que de alguna manera tenga la oportunidad de cambiar de otra manera la política, si quieren, del gobierno. Es decir, el otro día hablábamos de reforma laboral y decían, oiga, miren, es que ahora ya no se pone en tela de juicio si se crea o no se crea empleo, ahora hablamos de la calidad del empleo creado. Bueno, bien, pues sentémonos a hablar. No, es que ahora tenemos que hablar de las pensiones. Sentémonos a hablar. Si la irresponsabilidad del Partido Socialista es el no por el no, que es lo que no entiende nadie. Yo creo que las razones del no las explicó muy claramente en su discurso y además ya dijo el presidente que él había entendido todas las variantes del no de Pedro Sánchez, y es el tema de la corrupción, sobre todo. O sea, sobre todo. Pero ¿cómo para el Partido Socialista es una línea roja que no se puede pasar. Pero yo te pregunto, entonces, ¿por qué dice no a Mariano Rajoy? Si él ha dicho que el problema no es ni Mariano Rajoy ni el Partido Popular, porque le dice no a las dos cosas, a Mariano Rajoy y al Partido Popular. Por tanto, con o sin corrupción, el Partido Popular en general. Y además, lo que subyace desde mi punto de vista no es un problema con el Partido Popular, es un problema con Podemos. Aquí lo que no quiere asumir Pedro Sánchez es el coste electoral que podría tener orgánicamente para él, que puede verse enfrentado a un congreso en noviembre. Eso se lo compro. Y también a unas elecciones generales que pueden ocurrir en diciembre. Me lo tiene que y comprar. yo entiendo, pero entonces no les importa ni España ni los españoles, le importa su cargo de secretario general del Partido Socialista. Y eso creo que es una tremenda irresponsabilidad para alguien que es secretario general de un partido que ha gobernado muchos años en España. Un partido que ha gobernado, por ejemplo, en el País Vasco, a cambio de nada, con el apoyo explícito e implícito del Partido Popular. Me reconocerán que son especiales. Con una agenda, hablando de la unidad de España, de la paz, de la construcción de una región española con una estabilidad política que no se había vivido nunca, y con una tremenda generosidad, el Partido Popular le dio el gobierno al Partido Socialista y a Patxi López, a cambio de nada. No puede el Partido Socialista asumir que simplemente se abra la legislatura, no que nos apoyen, simplemente que se abra la legislatura con 11 abstenciones. Es que esto no lo entiende nadie. No lo puede asumir. Pero por el coste que va a tener electoral. Yo sé que si el PP estuviera no en por el el mismo bien de lugar, España, con no por el bien una de España, oposición en el mismo espacio político, como la que tiene el Partido Socialista, que ese argumento de Podemos sí se lo compro, como una oposición en el mismo espacio ideológico, el Partido Popular
tampoco apoyaría al Partido Socialista en las mismas circunstancias. Estoy segura. Mira, vamos a ver. Estoy segura. Es que no pueden hacerlo. El Partido Sus Popular, votantes no se lo perdonarían. pero si lo hemos hecho. En el País Vasco, ¿de verdad creéis que no ha tenido un coste electoral para nosotros? No me irá a comparar. Pero te lo voy a poner muy claro. El coste electoral, pero el coste electoral que tuvo para el Partido Popular apoyar explícitamente al Partido Socialista del País Vasco está sobre la mesa. Perdimos diputados. Ahora, ¿fue mejor para España en general y para esa región que el Partido Socialista, en lugar de independentistas radicales, gobernasen en el País Vasco en aquel momento? Yo creo que sí. Creo que era mejor para nuestro país. Por tanto, fuimos capaces de apartar los cálculos electorales que Pedro Sánchez no aparta por el bien de España. Y es lo que pedimos nosotros a Pedro Sánchez. Yo hay una reflexión, preguntas que creo que cuando dice Ana que no entenderían los votantes, creo que serían más los militantes, pero que, a ver, que desbloquear la situación es mi opinión, ¿eh? No equivale a apoyar a nada. Yo utilizo un símil futbolístico. Es devolver el balón cuando lo han echado fuera los demás porque ha habido un incidente. Nadie piensa que el Barça se ha hecho del Real Madrid por devolverle la pelota. Yo creo que es más esta la metáfora visual que puede ayudar a comprender el asunto. Y luego, hombre, con respecto a lo de la corrupción, a mí me parece que ha sido más un argumento, efectivamente, vistoso, que se utiliza cuando sabes que el resto de argumentos pues no te asisten, no. Y con respecto a la corrupción, que siempre digo, la juzgan los jueces y luego los ciudadanos en las elecciones. Pero que hay que recordar, estamos cansadas de pedirlos en Podemos, en el Partido Socialista y en si yo las pido, los señores pero Chávez y Griñán salieron... Sí las pido, Ana, pero respeto también lo que votan los ciudadanos sabiendo ya todo eso y entendiendo que está en el lugar oportuno que son los juzgados, especialmente cuando el que se pone tan estupendo tiene a sus dos últimos expresidentes del partido procesados y no se me ocurre a nadie que le pida por eso a Pedro Sánchez que no ostente su liderazgo. Pero bueno, esta era mi reflexión, pero yo quería hacerle una pregunta. Si esta tarde pasa lo que todo indica que va a pasar, y es que se repite el 170 sí, 180 no, mañana hay un comité del Partido Popular de dirección. ¿Qué cree usted, como diputado, como alcalde de esa preciosa ciudad que es Boadilla, pero como diputado sobre todo, qué cree que va a ocurrir? ¿El PP se va a inclinar por intentar una segunda vuelta en la investidura o por contra optará, aunque no lo diga, por unas terceras elecciones? Pues yo creo que lo primero que vamos a hacer es cerrar filas con nuestro candidato. A nosotros no nos dice nadie quién es nuestro candidato, lo hemos dejado claro y Ciudadanos ha sido capaz de ver que bastaba ya de vetos porque los resultados de quién debe ser el candidato o no del Partido Popular lo dicen las urnas y las urnas han hablado con 8 millones de votos y con 137 escaños, 52 más que el Partido Socialista, claramente. Por tanto, reforzar la figura de nuestro presidente. En cuanto a que haya elecciones, mire, el Partido Popular no quiere elecciones. Y ojo, todo el mundo dice, y esto lo habláis todos los periodistas, que electoralmente incluso podría convenirnos. Pero es que no hacemos cálculos electorales. Es que creemos que es malo para España. Creemos que tenemos que hablar de empleo. Tenemos unos resultados de empleo que hay que seguir mejorando. Lo estaba diciendo antes. Tenemos que hablar de salarios de los funcionarios públicos, que no podemos mejorar si no tenemos presupuestos generales del Estado. Si se prorrogan, desde luego no podemos subirlos. Tenemos que hablar de pensiones. Y no vale con ir a un Parlamento y decir desde el Partido Socialista que quieren mejorar las pensiones, pero luego bloquear la posible creación de unos presupuestos generales del Estado del 2017. Claro. Por tanto, lo serio, lo responsable sería que el Partido Socialista de una vez recupere lo que ha sido siempre. Yo distingo entre Partido Socialista y Pedro Sánchez. El Partido Socialista es un partido de Estado. Es un partido de Estado. Está ahora muy difícil. Y el secretario general del Partido Socialista creo que está siendo tremendamente... Lo que tenemos claro es que esta tarde el no se va a mantener, como bien dice Antonio, y que pues no sabemos lo que va a pasar después. Vamos a ponernos en situación, Emilio. Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Y ahora qué? Después de la investidura fallida que salvo sorpresas espera esta tarde, pues lo cierto es que a partir de ahora, fíjense cuál es el calendario. Después de la primera votación, que fue el pasado miércoles 31 de agosto, pues se cumple o se establece un periodo de 2 meses, desde el 1 de septiembre hasta el 1 de noviembre, que se disolverían las Cortes. En esos 2 meses, ¿qué puede pasar? Que el rey, lo vamos a ver, pueda reunirse de nuevo con los candidatos y proponer un nuevo candidato. Podría ser de nuevo Mariano Rajoy o podría ser Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias. Algunas voces apuntan también que podría haber la posibilidad de que se eligiera un candidato alternativo, es decir,
un líder, un personaje mediático relacionado con la política o con la empresa o la economía que no fuera ninguno de los líderes de los partidos políticos. Podría ser la alternativa. Si no, si al final no se produce ninguna elección de candidato o se producen investiduras fallidas, llegaríamos a la repetición de las elecciones. Que, atención, podría ser una repetición ilimitada de las elecciones. Sí, podría pasar como con las rebajas. Tendríamos elecciones en junio del 2017 y elecciones en diciembre del 2017, y así en el 18 y en el 19 y en el 20 si no se elige candidato. Lo cierto es que han aparecido informaciones en las últimas horas en las que se habla de las elecciones del 25 de diciembre. El Partido Popular apunta a que se tomarían medidas en caso de llegar a las elecciones para que se adelantara la fecha, que no tuviéramos que ir a votar el día de Navidad. Y atención a esto que apunta el periódico digital El Español, el periódico de Pedro J. Ramírez. Vamos a ver el titular que dice que Rajoy podría proponer el cambio, ahí lo están viendo, proponer el cambio para elecciones con segunda vuelta, sí, como en Francia, es decir, iríamos a votar, si en la primera vuelta no hay una mayoría absoluta, los dos partidos con mayores votos irían a una segunda vuelta, y ahí es cuando el partido más votado, independientemente de si obtiene o no mayoría absoluta, sería el partido que formaría gobierno. La pregunta es, ¿esto se puede hacer? Lo preguntamos en la mesa, no sé si Terol tiene la respuesta. No estando con un gobierno en sí, con un gobierno en funciones, ¿se puede reformar la Constitución? Ahora mismo me preguntáis por algo que no puedo contestar porque probablemente ni un constitucionalista podría contestar, pero por política ficción. Yo creo que el escenario que tenemos hoy es, previsiblemente, que no va a haber una investidura positiva. Por tanto, mañana se reunirán las directivas del Partido Popular, entiendo que el lunes el Partido Socialista, y fijarán sus posiciones. Su Majestad el Rey, que en esto es soberano, tendrá que decidir si propone nuevamente un candidato. En cualquier caso, agotaríamos los plazos hasta finales de octubre y ya veríamos. Yo creo que ningún partido querría que se celebraran unas elecciones un 25 de diciembre, por tanto, previsible. ¿Cree que Rajoy le va a decir al rey que está en disposición de intentarlo en una segunda vuelta si no tiene garantizado un apoyo que de momento no tiene y no parece que vaya a tener? Por eso decía lo de las terceras elecciones. Yo creo que cada día tiene su afán. Y un mes y medio en política es una etapa larguísima, y con unas elecciones autonómicas gallegas y vascas sobre la mesa creo que todavía pueden pintarse muchos escenarios sobre la mesa. También hay una alternativa de la que no se ha hablado, que es que hay 180 votos en contra que podrían concitar una candidatura de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que Joan Tardá ayer, no sé si os fijasteis en su discurso, habló de tres condiciones, y la tercera, que es el referéndum secesionista, es lo que ha fijado el Comité Federal del Partido Socialista, que es inasumible. Por tanto, sigue habiendo 171 frente a 170, pero dos de esos 171 son de Bildu. Pero mira, si son coherentes, no se podría producir eso. Yo quiero hacer una pregunta. Es que yo creo que cualquier aspirante a la presidencia del Gobierno de España, de cualquier político, debería restar a 19 diputados que defienden de manera clara el deshacer el orden constitucional. Si a 350 le restamos 19, y no me equivoco, salen 331. El pacto que ahora mismo tienen dos partidos constitucionalistas ya tiene esa mayoría absoluta, moral, ética y política que yo creo que debería de tener cualquier presidente del gobierno. Esto debería ser más fácil incluso para el PSOE, con decir que ni el PP ni el PSOE pueden contar con 19 diputados que no creen en la unidad de España y en la Constitución. Ya estaba hecho. Es decir, cuando no se quiere esto, y es porque se quiere conseguir en los despachos de una manera un poco rara lo que no se ha logrado en las urnas, por el caso de Sánchez. Bueno, si no, no lo entiendo. Yo insistimos, acordaros nuestra posición inicial. Nuestra posición inicial es el haber hecho un gobierno de más de 200 diputados, porque es verdad que un gobierno con 137 escaños en un parlamento, pues lo que lo define es un parlamento que va a hacer las leyes, no un gobierno el que va a hacer las leyes. Por tanto, ese era nuestro punto de partida. Visto que no lo hemos conseguido, hemos hecho la propuesta más democrática que se ha visto en el último año sobre la mesa, que es un gobierno sustentado por 170 escaños. Que ahí es nada. En el 89 Felipe González fue investido, creo que con 167, y Zapatero en el año 2008 fue investido con 169. Es decir, hay precedentes de que con 170 diputados un presidente del gobierno lo haya sido. Bueno, pero tampoco era necesario. La pregunta habría sido, ¿se habría abstenido en una situación idéntica el Partido Popular? Yo creo que habríamos tenido altura de miras. Estoy seguro. Y sobre todo teniendo en cuenta que con 110 diputados el Partido Socialista tuvo su peor resultado y ya perdió un secretario general. Ha pasado a tener 90 y ha tenido su segundo peor resultado. Y con el señor Sánchez, del peor
peor resultado de su historia, el peor resultado de su historia, 85 diputados. ¿Qué más le hace falta al Partido Socialista para que admita que tiene que volver al sentido común? Se nos acaba el tiempo y Ana quería hacer una última pregunta. Sí, nada, es una última pregunta sobre la iniciativa ciudadana que recoge ya, pues son 20.000 firmas o cerca de ellas en change.org, pidiendo que si en el caso de que haya terceras elecciones, los 4 candidatos tendrían que dejar, los cuatro principales partidos tendrían que dejar, incluso hay movilizaciones y tendrían que dejar del PSOE, sus puestos. Parte del PSOE sobre su candidato, ¿quieres decir? Sobre todo sobre para echar al suyo. PP, claro. No sé qué le parece. Yo os diría, a mí 20.000 firmas en Change, que son muy respetables. Ya que haya... No, por supuesto, son muy respetables. Pero yo os puedo hablar desde un partido que tiene 8 millones de votos. Y un partido que ha cerrado filas desde el último hasta el primer varón regional, ha cerrado filas con su candidato. Eso no ocurre en el Partido Socialista, ¿eh? Tenemos una presidenta de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, por lo menos esos 3, que ya están siendo muy críticos. Por tanto, yo creo que hay que analizar cada cuestión. El único partido que ha subido en escaños y en votos de diciembre a junio ha sido el Partido Popular. A lo mejor esta pregunta hay que hacerla a los partidos que han perdido 1.200.000 votos, como Podemos, el que ha perdido 300.000 votos, como el Partido Socialista, o el que ha perdido también casi 500.000 votos, como Ciudadanos. Esas son las preguntas. Disculpa, porque nos tenemos que ir al Hospital Carlos III, tenemos noticia de última hora, estábamos pendientes de ese comunicado de la Consejería de Sanidad, Elena. Sí, Santi, nos acaba de llegar ahora este comunicado. Paso a leer. Dice, la paciente que se encuentra aquí en el Carlos III se encuentra clínicamente estable dentro de la gravedad. Está consciente y colaborando con los profesionales que la atienden. Analíticamente no se han producido grandes cambios, pero también en este parte médico, Santi, habla de esas 200 personas que están siendo seguidas en sus casas. Lo que dice es que ninguna de ellas, de esas personas que permanecen en seguimiento por haber tenido contacto con los pacientes, ha presentado síntomas hasta este momento. Estas 200 personas ya sabemos que tiene que controlarse la fiebre al menos 2 veces al día y si supera los 37,5 grados tienen que notificar. El periodo de incubación de la enfermedad es unos 5 o 7 días, por lo tanto tiene que estar constantemente mirándose esa fiebre. Y respecto a la enfermera, te cuento que se encuentra en la 6ª planta de este hospital, se encuentra aislada y controlada en todo momento. Muchas gracias, Elena. Pues ahí está la información de última hora. Por cierto, ya nos parecemos un poco a Estados Unidos en algunas cosas y también en esta nos vamos a ir con estas imágenes de la detención de unos ladrones, imágenes desde un helicóptero. Eran ladrones muy peligrosos que amenazaban en la calle a sus víctimas con hachas y destornilladores para robarles. Ya, pues, es lo que tiene la globalización. Tenemos las imágenes de la detención. En fin. ¿Sabes en qué nos parecemos a Estados Unidos? Que nuestra sanidad pública madrileña es tan magnífica que también salvamos vidas en casos críticos como los que estamos viendo. Ignacio González, muchísimas gracias por haber venido. Muchas Antonio, gracias. Ana, ha sido un placer. Nos volvemos a ver. Feliz fin de semana a todos. Gracias.